Hola y bienvenidos a un mini episodio de Lugares Misteriosos. Hoy conoceremos la historia de una iglesia que tiene algo muy interesante y para algunos macabro en su sótano. No se pierdan esta historia. Por lo general, algunas iglesias tienen salones o oficinas en sus sótanos. En algunos casos, inclusive, estos lugares son relegados a funciones de almacenes, oficinas, comedores o simplemente no se usan. Y de la misma manera, en algunas iglesias, especialmente las que ya tienen varios siglos, se pueden encontrar en sus áreas exteriores algunas tumbas o cementerios que se han conservado como parte de la historia. En este episodio les contaré la historia de un cementerio que no está en la parte exterior de una iglesia, sino que se encuentra en el sótano. Esta iglesia queda en la ciudad de New Haven, en Connecticut, y se usó como cementerio por muchos años. La historia de este lugar misterioso comienza cuando a principios del siglo XVIII la población de New Haven decidió que debían construir una nueva iglesia para celebrar su religión y escogieron un terreno lleno de tumbas que estaban ahí por más de 200 años. A pesar de que era un cementerio, era el mejor lugar para construirla, pero no querían retirar las tumbas y cometer sacrilegio. Por eso decidieron crear una cámara cerrada alrededor de la tierra donde estaban las tumbas y construyeron el edificio encima, aunque algunas de las tumbas sí quedaron en la parte externa de la iglesia. Unos años más tarde, el ayuntamiento de la ciudad decidió que la zona del cementerio exterior de la iglesia debía ser convertida en una zona verde y retiraron las lápidas, pero no las tumbas, por lo que actualmente, si caminas por el jardín de esa iglesia, realmente estás caminando sobre varios cientos de tumbas. Las tumbas y lápidas que están dentro de la iglesia Center Church on the Green se conservan dentro de la zona que se conoce como la cripta, y al no estar expuesta al viento, lluvia, nieve o polvo, se encuentran en condiciones casi perfectas, aun cuando algunas de las tumbas ya tienen varios siglos de antigüedad. La iglesia fue fundada el 23 de agosto de 1639 por los puritanos ingleses que fundaron la colonia de New Haven como una nueva Jerusalén teocrática. Fueron liderados por el reverendo John Davenport y Theophilus Eaton, quien además fue elegido como el primer gobernador de la colonia. Todos los restos y lápidas se dejaron en sus posiciones originales y fueron protegidos por los cimientos de la iglesia. E históricamente es uno de los pocos cementerios coloniales que se mantienen excepcionalmente intactos. La cripta es, además, una fuente muy rica de información sobre los primeros días de esta ciudad y un recurso para que se pueda entender la vida en esa época. En la cripta se mantienen más de 135 tumbas con lápidas de los fundadores y primeros ciudadanos de New Haven, que datan de 1678 y que incluyen a la primera esposa de Benedict Arnold, la familia del presidente Rutherford Hayes, al reverendo James Pierpont, quien fundó la Universidad de Yale, y a Sarah Withing, quien fue descrita como la dolorosa madre de 8 hijos, fiel, virtuosa y cansada. La iglesia ha tenido varias remodelaciones, incluida una en 1990, cuando se quitó el piso de concreto y se colocó un piso sin cementar. Se han estabilizado 50 piedras, pero es necesario que se continúe trabajando en esta área antes de que este cofre del tesoro, que es rico en creencias religiosas, historia, educación, arte y cultura, se pierda y no llegue a las generaciones futuras. Regularmente, la iglesia permitía los tours dentro de la nave principal, los jardines y por supuesto la cripta, pero debido a la pandemia, actualmente estos tours se encuentran suspendidos hasta nuevo aviso. Pero si algo que suele relacionarse a este tipo de lugares son las historias de fantasmas, que varias veces hemos contado en otros episodios del podcast, debo decir que lamentablemente en la iglesia con un cementerio en el sótano no hay fantasmas. No se pueden hacer cacerías de fantasmas, pero sí de Pokémones. Desde julio de 2016, la iglesia Center Church on the Green se hizo muy conocida entre los locales debido a que un Pikachu solía aparecer después de las 11:30 de la noche, y luego apareció un Charmander que era muy difícil de atrapar. La verdad es que todos los monumentos y lugares históricos que rodean a la iglesia se han convertido en Poképaradas, lo cual hizo en su momento que muchos fanáticos de este juego estuvieran cerca a la iglesia. Particularmente, si alguna vez llego a visitar el cementerio que está en el sótano de esta iglesia,
Definitivamente abriré la aplicación y veré si es que en el mismo cementerio hay alguna Poképarada. Y eso fue todo por el episodio de hoy. ¿Se imaginaron encontrar lápidas en el sótano de una iglesia? ¿O cazar Pokémones ahí? Cuéntenmelo en los comentarios en Instagram, Facebook y YouTube, además de suscribirse en las plataformas y activar la campanita para que se les avise cada vez que hay un episodio nuevo o material exclusivo. Yo soy Jacqueline Isa y espero encontrarlos en otro lugar misterioso muy pronto.